Daniel, fíjense lo que estoy hablando, era un gran profeta de la palabra. Amén. Este profeta de la palabra, el Señor lo usó para que expresara cosas que el Espíritu de Dios le estaba dando. Dice la palabra de Dios que toda la palabra no fue escrita por condición o mente humana, sino por el Señor. La palabra es perfecta y tiene 66 libros perfectos, que usamos desde Génesis hasta Apocalipsis, y de Apocalipsis a Génesis, y empezamos a tejer la palabra, y hay una verdad de un cumplimiento de ella en toda ella. Amén. Dice la palabra del Señor que el profeta de la palabra tiene un gran poder, otorgado por Dios, dado por Dios, para que la palabra se hable o se cumpla en el tiempo de Dios. Amén. Amén. No queremos nosotros crear una exposición errónea de la profecía. Amén. O de la palabra de Dios. Tenemos que ser conducidos por la palabra de Dios. Amén. Es necesario que el profeta de la palabra de Dios aprendamos a trazar correctamente la palabra de la verdad. Amén. Tenemos que ser estudiosos de la palabra. Amén. Tiene que haber conocimiento de la palabra. No podemos inspirarnos con nuestros dichos, sino con la palabra de Dios. Amén. Amén. Dios nos ha dado a nosotros, a sus siervos, a quien queramos pagar el precio y continuar en la palabra de Dios. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Es un regalo precioso. El profeta tiene que tener a Jesucristo en su corazón. Así es, amén. Para que sea un profeta de la palabra. Si no es salvo, ¿cómo va a ser profeta de la palabra? Si no tiene a Cristo. Recordemos que el diablo también conoce la palabra. Hay profetas de Satanás, profetas del mundo. Pero el que sea un profeta de Dios tiene que tener indispensablemente al Hijo. Hoy en estos tiempos, déjenme decirles, se levanta mucho la adivinación, desgraciadamente, y esa no es profecía. Es un espíritu malvado de adivinación del enemigo. Nosotros necesitamos tener a Jesucristo, porque Él es la verdad. Y el que tiene la verdad habla la verdad y no mentiras. Porque de nosotros ha salido el padre de mentiras. Ya no lo tenemos, ya no le servimos a Él, ahora le servimos a la verdad, que es Jesucristo. Amén. Nos ha dado el Señor también al Espíritu Santo, que también nos lleva y nos conduce a toda verdad, para revelar la verdad de Dios, para enseñar, como dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Cómo dice la escritura en 1 de Timoteo? Juan 3, 16, perdón, segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Cómo dice? Cada vez la repetimos, hijos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, dice la palabra de Dios claramente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. La cantamos esa alabanza y cuando la preguntamos no nos acordamos. Lo que ¿verdad? pasa es que reborujó las citas. Sí, dije primera y es segunda de Timoteo 3, 16 y 17. A fin de que el Toda hombre la escritura, vamos a leerla. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fíjense, no dice, toda la escritura es inspirada por el hombre, ¿verdad que no dice? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. A fin de que el hombre de Dios, o sea, nosotros, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Entonces, Dios nos muestra en su palabra que la estatura del Hijo, de su Hijo, que es como un diseño, amén, es un diseño de crecimiento. Amén. Nos lleva a la estatura, amén. Ahí está, mire, para que lo vean más claro. Amén. Es la estatura de la cruz, un crecimiento al varón perfecto. Amén. Amén. Y Amén. nosotros tenemos que guiarnos por ciertos pasos de la escritura. Primero ser salvo. Amén. 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 Agradecido con Dios, obedientes, buenos, de buena disposición para el Señor, personas que practiquemos la palabra. Amén. ¿Cómo puedo decir yo tengo a Jesucristo, Dios me ha bautizado con su Espíritu Santo? Esos son dones de gracia. Amén. No nos cuesta. Amén. De ser salvos no nos cuesta, tener el Espíritu Santo no nos Amén. cuesta. Amén. Amén. Pero hacer su voluntad sí nos cuesta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en hacer su voluntad hay un precio que pagar. Amén. El Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Amén. No temas ni desmayes. Amén. Porque Él ha prometido estar con nosotros. Amén. Entonces ahí empieza, esfuérzate y ser valiente. Amén. Amén. Un crecimiento viene con esfuerzo. Un niño tiene, cuando nace, todo se le es fácil. Amén. Le dan de comer, lo cambian, él no tiene necesidad de decir voy al baño, nosotros lo cambiamos, lo atendemos bien. Amén. Pero en cuanto él está empezando sus huesitos a madurar, inmediatamente ¿a qué se le enseña? A caminar. Y entonces le va a costar a él que a veces se va a caer, pero él va a tener que aprender a levantarse solito. Amén. Algunas veces vamos a tratar nosotros como padres de levantarlo, Amén. pero otras veces va a tener que él aprender a levantarse solo y seguir caminando. Después va a aprender a correr. Amén. Y así somos nosotros cuando venimos a los pies de Jesucristo. Todo se nos es gratis y somos usados por el Espíritu de Dios Amén. en muchas áreas, porque es gratis. Que Dios nos use. Ser profetas del Espíritu es fácil, Aleluya. Entre comillas, hija. entre comillas, es fácil, Amén. Porque se empieza fácil. porque dice usted, yo soy profeta porque yo profetizo.
pero es solamente usada cuando el Espíritu de Dios quiere usarlo, no cuando usted quiera. Hay profetas del Espíritu, así se empieza. Amén. Y después de que sea profeta del Espíritu, si paga el precio y se esfuerza y es valiente, puede llegar a ser profeta de la palabra. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Bueno, dice la palabra del Señor. Aleluya. Estamos empezando. Amén. Gracias, Y Señor. queremos hablar algo sobre Daniel. Amén. Daniel era un joven, no cualquier joven. Amén. Aleluya. Daniel era un hijo de un rey, Amén. era un príncipe, Amén. no era cualquier persona. Amén. En el número 1 no está. Ahorita voy para allá. No, pero dice ascendencia, ¿no es descendencia? Como dice en el número 1, Ascendencia. así es, ascendencia. Ok. Ok. Amén. Daniel era un Hijo de príncipe. hijo de rey y era un príncipe. Amén. No era cualquier muchacho. Amén. No era cualquier hombre. Amén. Era alguien especial. Amén. Entonces Daniel, si vamos a leer Daniel capítulo 1, Aleluya. del 1 al 4, por favor. Amén. Sí, por favor. Y luego de ahí lo vamos a desglosar. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito tu nombre. Aleluya. ¿Lo tenemos, hijos? Amén. Todos juntos en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios se lee así. En el año tercero del reinado de Joacim, Sí, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amén. Aquí vemos que Daniel era un judío cautivo que fueron llevados a Babilonia. Amén. En el cumplimiento de la profecía de la palabra. Amén. Que fue dada por Isaías al rey Ezequías. Amén. Aleluya. Y todos sabemos que Ezequías insensatamente un día mostró Isaías era un rey anterior. Isaías Ezequías insensatamente mostró todas sus posiciones a los babilonios, incluyendo las cosas sagradas, santas de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra de Dios que de allí empezaron a tener grandes problemas, porque cuando se les muestra las cosas sagradas, santas de Dios, a alguien que no tiene temor ni temblor de parte de Dios, quieren usarlas como provecho a su propio beneficio. Amén. 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 Muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a codiciar lo que hay en la casa de Dios. Amén. Amén. Y todo lo que hay en la casa de Dios es santo. Amén.
Amén. Amén. Entonces aquí está hablando de algo fuertísimo. Amén. En aquel entonces Daniel vino a ser llevado, amén, Amén. en cautiverio, porque en aquel entonces había, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Aleluya. La profecía se había cumplido Amén. por rebeldía, por desobediencia a Dios. Amén. Amén. Israel siempre cayó por desobediente y por su idolatría. Amén. La idolatría nos hace caer a muchos. Amén. ¿Cuál es la idolatría? Tenemos muchos aspectos. Amén. Puede ser su esposa, Amén. su novia, Amén. sus hijos, Amén. su trabajo, Amén. Una casa, la casa. un negocio. Hay muchas cosas, Amén. más aparte agregándole todas las figuras de amuletos que se hace la gente. Amén. Tener en que apoyarse de que eso le está ayudando. Amén. Amén. Nuestra naturaleza es una naturaleza rebelde en contra de Dios. E idólatra. Tenemos la idolatría al 100 y aún siendo cristianos la tenemos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando trajeron, el rey mandó traer a muchachos de Israel, de la casa de Israel, no escogió de otros lugares. Dijo, pues estos ya son servidores de nosotros, esclavos, pero entre todos ellos no me vas a escoger a cualquier chamaco, a cualquier muchacho Amén. de un hombre común. Aleluya. A mí me vas a traer, mandó traer a muchachos que tuvieran, ¿qué? Sabiduría, Amén. Entendimiento. entendimiento, conocimiento. Amén. En pocas palabras, que fueran sabios. Amén. Y los mandó llevar. Así es. Y cuando llevaron a Daniel y a sus compañeros, no eran cualquier clase de muchachos. Amén. Eran hijos De príncipe, de reyes. de reyes. Así que llevaron a príncipes. Amén. Pero entre ellos resaltó Daniel. Amén. ¿Por qué resaltó entre ellos Daniel? Por su obediencia, por Amén. sujetarse a Dios Amén. y por ser manso. Dice la palabra de Dios, hijos, que realmente vamos a hablar de la ascendencia de Daniel. Aleluya. Daniel ya estaban en cautiverio. Ya estaban en posición de un rey pagano. Y lo llevaron a la casa del rey. Y allí fue ascendido, ya no era cualquier muchacho servidor del rey. Era Amén. especial. Porque déjeme decirle, aún la gente del mundo sabe la especialidad que usted tiene como hija de Dios. Como hijo de Amén. Dios. Amén. Sabe la gente del mundo Aleluya. que Dios nos usa y que podemos ser de buen beneficio para sus vidas. Amén. Alaben el nombre del Señor. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Cordero. Amén. 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 Dice la palabra de Dios. Voy a enseñarles en Segunda de Reyes 20, del 14 al 18, por favor. Amén.
Levanten el nombre, hijos, porque hay una ¡Aleluya! que el enemigo no quiere que la palabra sea soltada. Tu nombre, Señor. ¡Amén! Bendito Jesús. ¡Aleluya! Cuando lo tengan con un amén, ¿lo tienen, hijos? Segunda de Reyes, ¿qué, mami? Segunda de Reyes del 20, del 14 al 18. Capítulo 20, versículo del 14 al 18. Amén. Aleluya. ¡Amén! Ok. Lo voy a leer y me siguen con su vista. Amén. Dice que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Amén. Y de aquí vamos a empezar. Y donde les estoy hablando. Amén. Amén. Dice, vamos a empezar desde el 13. Y Ezequías oyó y No, les Señor. mostró. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Ezequías les respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron? O sea, Isaías es el que le pregunta: ¿y qué vieron? Amén. Al rey Ezequías: todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que está todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Amén. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces así fue como la profecía se cumplió. Amén. Amén. A veces la falta de prudencia nos lleva a cometer tonterías, equivocaciones, y traen consecuencias. Amén. Porque cuando nosotros nos hacemos confiados o vanagloriosos, Amén, y exponemos todo, ahí es el problema. Entre ellos iban las cosas sagradas de Dios. amén. Amén. Entonces, entonces es lo que se habla en el libro de Daniel, que fueron llevados estos jóvenes. Amén. Vamos, regresemos a Daniel, por favor. En aquel entonces, en lo que nos regresamos a Daniel, dice la palabra de Dios, a Daniel 1, ahí estábamos. Dice la palabra de Dios que la costumbre era que el rey victorioso que ganara la batalla, que ganara la guerra, amén. Ese rey victorioso era la costumbre que hiciera
eunucos de la corte a los hijos del rey derrotado. Era la costumbre. Amén. Amén. Entonces, no los llevaban, vamos a suponer, el hermano Juan de Dios, él es un rey, y el hermano José es otro rey. Amén. El hermano Juan de Dios es de la casa de Jehová, Aleluya. es de Israel. Amén. Y el hermano es de un país pagano. Se los voy a poner así para que me entiendan. Amén. Y hay batalla y guerra, y el rey que saliera victorioso, él podía tomar su casa, su descendencia, sus hijos de el rey José, por así decirlo, para que me entiendan, hijos, y traerlos a su casa en cautiverio para hacerlos servidores y eunucos de su casa. Amén. 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 ¿Eunucos también son servidores? Sí, ellos servían especialmente en la casa de ¿Sí Dios. entiende lo que es un eunuco, hermana Adriana? Ok, entonces yo... Explícame, hijo. Estando cerca y habla fuerte. La palabra eunuco es una persona la cual le quitaron su parte procreativa. En aquellos tiempos, cuando se llevaban a este tipo de personas a servir al palacio, los reyes, en plan de desconfianza, para que no tuvieran descendencia de esclavos, por si las reinas salían medio livianitas de cascos, entonces eso se hacía, quitarles la parte procreativa y los volvía, o sea, los castraban, para que mejor me entiendan. Esa es la parte que conocemos en México. Es lo mismo con las personas que pasaban a servir en el palacio. Eran castrados para que ellos, los reyes, no llegaran a tener por casualidad descendencia De esclavos. de esclavos. Amén. Ok. Así que esta costumbre así era. Entonces siempre llevaban lo más cuidadoso, lo más selecto para la casa del rey. Entonces allí fue donde Daniel y sus compañeros fueron llevados a la casa de este rey pagano para que sirviera. Amén. Ahí mismo dice, en el año tercero del reinado de Josaim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió, la rodeó. ¿Sí me entienden? Entonces la venció, en pocas palabras, y el Señor, Dios mismo, fíjense nada más, y el Señor entregó en sus manos a Josaim, rey de Judá. Dios mismo, dice, y parte de sus utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierras de Sinaí, a la casa de su Dios. Llevó lo santo a un sitio que no era santo. Amén. Eran de otros dioses paganos. Amén. Amén. De ídolos. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su dios pagano. Amén. Y dijo al rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajeran de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, a muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, no eran cualquier cosa. Amén. Eran selectos de lo mejor. Amén. Así que a hoy en día ustedes pensarán
Bueno, ¿por qué se hacía eso si eran hijos de Israel? Si era pueblo de Israel. A consecuencia de rebeldía y del pecado, siempre vienen las consecuencias de lo que empezamos a hablar. Amén. ¿Qué y cuáles consecuencias cargamos cuando no preguntamos a Dios y hacemos las cosas alocadamente? ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos caminando bien en los caminos del Señor? Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios? Porque nos acostumbramos en que en cierto tiempo Dios nos permite de que hacemos lo malo y no pasa nada. Amén. ¿Cuántas de las veces dice, yo ya no diezmo? No hay problema, mi Dios no me dice nada. No me está diciendo nada, no hay ningún problema. Si hay un problema, porque no está desobedeciendo al pastor o a la pastora o a la tesorera o a los hermanos, está desobedeciendo la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Qué pasa cuando el Señor dice, ser santo como yo soy santo? Amén. Apartados del mundo. Amén. Y dice, yo de vez en cuando voy a fiestecitas. Aleluya. Y yo vengo y yo de todo le pido perdón al Señor si dije algo. Me acomodo y sigo bien. Pero no hago nada. Pero yo no hago nada, yo nomás estoy ahí. Ya, El Señor le dijo, ¿puedes ir? ¿A cuántos evangelizaste ahí y se convirtieron? ¿Que vistes que era plan de Dios? Al contrario, se burlaron de ti, te criticaron, te dijeron que ya te veías feo, fea, vieja, amargada, asustada. Amén. De todo lo le dicen a uno. ¿Cuál beneficio había? Aleluya. Amén. Entonces llega el tiempo que dice el Señor, es tiempo de corregirte. Amén. Es tiempo de mostrarte que mis ojos están puestos sobre ti. Amén. Es tiempo de decirte que sí estoy viendo lo que tú haces. Es tiempo de decirte que estás actuando y haciendo las cosas mal. Amén. ¿Cuántas veces a nosotros nos regañaron? No hagas esto, nuestros padres, no hagas esto, y nos lo seguíamos haciendo. Amén. Hasta que venía una corrección y entonces sí, ay Padre Santo. Amén. Ayúdame. Aleluya. Así es Dios con nosotros. Sí, Señor. Él nos corrige. Amén. Amén. Después empezamos, cuando estamos haciendo las cosas bien, llegamos a ahorrar dinero, a juntar dinero, a bendecir a otros. Amén. Empezamos a comprarnos nuestros zapatitos nuevos. Amén. Pero de repente por gusto dejamos de hacerlo. ¿Y qué sucede? Aleluya. Ya no nos alcanza para mucho. Amén. Amén. Entonces vemos que Dios sí está viendo las cosas. Amén. ¿Qué pasa cuando empezamos a meternos a las fiestecitas paganas? Amén. Ay, es que me invitó mi hermano. Amén. Mi compadre. Mi compadre me invitó. Es que mi patrón me invitó. Amén. ¿Con quién va a quedar bien? ¿Con su patrón o con Dios? ¿Cómo le hacen que no? Sí. Y es que me dicen que yo nunca convivo con mis hijos. Amén. ¿Sus hijos conviven con usted? Le pregunto. Yo mucho tiempo dije, mis hijos no conviven conmigo. No. Entonces yo voy a convivir donde Dios me lleve. Amén. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Todo esto viene a consecuencia de nuestra rebeldía con el Señor. Amén. Nuestra desobediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces allí vemos la sentencia de Daniel número Amén. 1.
Allí vemos la ascendencia de Daniel, cómo asciende de ya de haber sido llevado cautivo, entonces todavía lo siguen poniendo en lugares especiales, privilegiados. Amén. No iba a poder tener descendencia, pero podía seguir sirviendo a Dios. Amén. Y él veía que él podía seguir sirviendo a Dios. Amén. Él, cuando fue llevado, no fue enojado, no fue molesto, no fue nada. Amén. Ese era, él vio lo bueno de seguir sirviendo al Señor. Aleluya. Tenía sabiduría como para decir: no me apartaré del Señor. No me apartaré de hacer la voluntad del Señor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Era un rey pagano, bueno, voy a decir. No era un rey, no fue llevado a una casa del rey que ahí adoraban a Dios. Amén. Era un rey pagano. Amén. Un rey idólatra. Un rey que no temía a Dios ni servía a Dios. Amén. Pero en cambio, Daniel iba con la convicción de que estuviera donde estuviera, iba a trabajar y agradar a Dios. Aleluya. Él no se enojó con Dios. Señor, me van a llevar, Señor, ya estamos en cautiverio, me van a llevar y me van a hacer eunuco. Eunuco. No se molestó. Fue obediente y no contradijo nada. Él iba lleno de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de parte de Dios. Él supo ver el lado espiritual de Dios. Pudo ver la voluntad de Dios en él. Y dio gracias. Amén. Amén. Aleluya. Y no porque iba a vivir en la casa de un rey, sino porque iba por voluntad de Dios. Ahora quiero preguntarles, ¿Daniel sabía que iba por voluntad de Dios? Sí. Amén. Él sabía que su vida no se movía sin la voluntad de Dios. Amén. Pero para esto, Daniel no era un adulto, no era mayor de edad, era un niño adolescente. Se cree que tenía entre los 13 a 15 años. Amén. Gloria a Dios. Y con una sabiduría tremenda de parte de Dios. Bien lleno de todos esos premios de parte de Dios en su vida. Aleluya. Era un muchacho, un Aleluya. jovencito, Amén. un adolescente. Amén. Quizá usted pudiera decir: yo no puedo contar lo que mi hijo dice porque es un adolescente, es un niño. No, desde esa edad desde niño se tiene la capacidad para decidir por Dios o por el mundo, Amén. por hacer la voluntad de Dios o hacer la propia. Amén. Daniel tenía la capacidad tremenda de parte de Dios como para ser consejero del rey. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Bendito. Entonces dice la palabra del Señor claramente. Dice que cuando Daniel fue llevado, siendo un niño, un joven, como usted y yo,
siendo adultos, no tenemos el entendimiento de qué es lo que nos conviene. Amén. ¿Cuántos adultos sabemos aquí y todavía no sabemos lo que nos conviene? Porque no hemos buscado de Dios, mija, la voluntad de Dios ni la dirección de Dios. Exactamente, porque no buscamos el rostro del Señor, no tenemos una comunión con Dios, una relación de padre e hijo, de oración delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. No hemos aprendido a doblar rodillas y hacer preguntas al Dios Todopoderoso sobre nuestras vidas. No somos dependientes de Dios al 100%. No dependemos de la voluntad de Dios, sino de nuestro propio parecer, de nuestra propia voluntad. Amén. Amén. Un profeta de la palabra es una persona que ¡Gloria a Dios! depende de Dios, Amén. que tiene una relación, una comunicación íntima con Dios, personal con Dios, que no mira su provecho propio, su beneficio, sino que mira la voluntad y el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Amén. Amén. Déjeme decirle, usted dice, no, pero es que Daniel a lo mejor era muy inteligente, muy sabio. Dice la palabra de Dios que Jesús es la sabiduría. Y si tenemos la sabiduría con nosotros, somos personas sabias, inteligentes, prudentes. Tenemos, dice la palabra de Dios, el nombre cuadrangular de Dios es Yud-Heh-Vah-He. La Yud de sabiduría, la G de entendimiento, la Vav de conocimiento y la G de prudencia de su nombre. ¿Estamos preparados? ¿Tiene verdaderamente el nombre del Señor en su vida? ¿Tiene al dueño del nombre? ¿Tiene realmente una conversación de hijo a padre con Dios? ¿Busca hacer la voluntad de Dios? Se lo voy a preguntar cuando estén en las circunstancias difíciles. Allí te voy a preguntar. Daniel fue a trabajar, no fue a vivir en la casa del rey de Holgazán, fue a trabajar. Y él tenía que estar puesto de pie a la hora que el rey se le ofreciera. Amén. Pero aún así, a Daniel no se le dificultó buscar el rostro 3 veces al día del Señor. Amén. No se le dificultó buscar su presencia. Amén. Esto es para jóvenes que piensan que ellos todavía no tienen ministerio. Amén. Esto es para jóvenes que piensan que ellos en la casa de Dios, ¿qué puedan hacer? Amén. Esto es para jóvenes que piensan que ellos, pues realmente esto es para mi mamá y para mi papá y no para mí. Para los viejitos. Déjenme decirles, si algunos son más valientes y obedientes y decisivos cuando algo quieren, son los jóvenes. Amén. Amén. Esto está tremendo para que los jóvenes lo escuchen. Para que los jóvenes vean que los planes y los propósitos los tiene con ellos. Y que los adultos nos hagamos como niños. Amén. Para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros como cristianos también podemos tener una ascendencia real.
Usted, cuando aceptó a Jesucristo y está siguiendo las pisadas de Jesucristo, déjeme decirle, usted anteriormente no era hijos de un rey. Amén. Éramos hijos de un padre común. Amén, aleluya. Amén. Nosotros hemos nacido 2 veces, en nuestra carne y en lo espiritual. Amén. Amén. En nuestra carne, hijos común, pero en lo espiritual pertenecemos a una realeza, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, y somos descendientes de la realeza espiritual. Podemos ejercer la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento, la ciencia, la prudencia. Hijos, nuestro trabajo en la casa del Señor. Amén. El Señor nos ha sacado de lo común para ponernos en la realeza espiritual. Amén. Amén. ¿Es cierto o no? Amén. Entonces voy a preguntarle, si el Señor nos ha sacado de la esclavitud del mundo y hoy estamos en la realeza espiritual, déjenme decirles, Aleluya. estamos sirviendo en el palacio real del Señor. Amén. Estamos haciendo la voluntad Amén. y a la hora que Él necesita estamos de pie. Amén. Tenemos una conversación con Él. Amén. Muchas personas nos buscan para que oremos por ellos. Muchas personas nos buscan para que digamos una palabra de aliento, de consejo para ellos. Una palabra sabia que ellos los pueda sacar de la situación donde están. Amén. Y Dios nos usa por misericordia. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero realmente a veces ni estamos haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. Amén. No lo estamos haciendo. Amén. Amén. Somos rebeldes. Nos cuesta, hijos, ser sinceramente. Déjeme decirle, ¿usted ha vivido esclavo de alguien? Sí. O de algo. Déjeme decirle algo. Es el día que aprendamos algo muy importante. El Señor nos sacó de la esclavitud del mundo, Amén. de la carne Amén. y de Satanás, Amén. y nos ha puesto en su realeza, en su casa, en su palacio, para que sirvamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Amén. Porque el Señor quiere vestirnos con vestiduras reales de la realeza. Amén. Quiere que tengamos las vestiduras del Hijo. Quiere que tengamos vestiduras de sangre, de amor, de poder y de misericordia. Quiere que tengamos esas vestiduras santas, limpias, sin manchas. Él nos da vestiduras limpias. Bendito es el nombre del Señor. Amén.
Cuando nosotros venimos a la casa del Señor, el Señor nos da, nos entrega, nos otorga premios de dones que nos destapa. Amén. Y todavía, por si fuera poco, nos da, fíjense nada más, nos da, nos regala muchos dones. Dice el Señor, si alguno carece de sabiduría, pídala. Amén. Aleluya. Amén. Amén. El Señor nos hace vivir como hijos. Amén. Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Quiero decirles que cuando el Señor nos trae a su casa, Él nos viste a su parecer. Amén. Nos quita las vestiduras viejas del ego, del yo, de la idolatría, porque como vistes es tu presentación. Nos quita todo eso que nos estorba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y realmente en nosotros se ve una vestidura de sangre. Amén. Usted no tiene necesidad de decir soy santo. La voz de la sangre lo dice por usted. Esta verdaderamente tiene la sangre de Jesucristo. Esta realmente tiene la sangre de Jesucristo. La sangre habla. La sangre dice lo que usted trae. De lo que usted es vestido. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos viste de sangre. Amén. Y su voz habla. Amén. La voz de su sangre habla. Amén. La sangre tiene voz. Amén. Y si hay alguien que dice como que la sangre tiene voz, Amén. dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis 4, creo, donde dice que la sangre de Abel clamaba, gritaba a Dios desde la tierra. Amén. Si la sangre de Abel gritaba con la de Cristo con más ganas, bendito es el nombre del Señor. Ahora vamos en el número 2. La edad de Daniel, ya vimos que era realmente un Yaladim, un niño, un joven. Amén. Ya habíamos hablado que la edad de Daniel era de 13 a 15 años. Un Yaladim, así es, niño, Yaladim, eso significa muchacho Muchachos. o polluelo, como quieran llamarlo. Amén. Dice que el Señor tiene llamados para los jóvenes, para los adolescentes, para los niños muy fuertes. Usted dice, mis hijos se aburren en la iglesia. Es porque usted no les ha enseñado a que se viene a la casa de Dios. Amén. Amén. No se viene a divertir, a jugar. No se viene a tener un social. Hay llamado del Señor. Se viene a adorar y a glorificar a Dios y a aprender palabra. Amén. Y el muchacho dice que cuando es instruido desde niño, cuando crezca jamás se apartará de él. Amén. Y así fue instruido el mismo niño Samuel. Samuel fue llevado al servicio de Dios desde que fue destetado de su madre. Amén. Se cree que fue entre 4 a 5 años.
Y fue también un niño profeta que escuchó la voz de Dios. Creció, maduró, obviamente. También. Lo mismo que Daniel. David también era un joven, un muchacho, un adolescente. Era un jovencito realmente. Cuando fue ungido, era un niño cuando él ya peleaba contra el oso y el león. Quiere decir que él ya peleaba su bendición, que él ya sabía cuidar lo que a Dios le pertenecía, ovejas. Amén. Bendito es Dios. Él tenía la práctica como la teoría. Pero todo en su tiempo Dios los pone. Los instruye primero y luego los pone. Ya para cuando David fue puesto como rey, pues ya era una persona adulta. Pero cuando fue ungido, era un muchacho. Era un polluelo. ¿Cuántos creen que sus hijos puedan ser ungidos para Dios? Amén, aleluya. ¿De qué edad vino Víctor a la iglesia? ¿Y aceptó a Jesucristo? 12. Un polluelo. Una edad de llamamiento. Amén. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Gracias al Señor. Gloria a un Cristo vivo. ¿Cuál es la numeración, hija, para Yaladín? Amén. Porque amor, la numeración para Yaladín, ¿la tienes? No la apunté. Pero recuerden que la hermana Hicks, ella escribía en el hebreo antiguo. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Dice también la palabra de Dios. Si vamos a Mateo 18, del 1 al 4, sin perder el libro de Daniel. ¿Mateo qué? Mateo 18. Cuando lo tengan con un amén. 18 del 1 al 4. Dice la palabra de Dios que en aquel tiempo vinieron los discípulos y vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, así que cualquiera, sí, yo me brinqué al 5. así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. El Señor quiere que nosotros, aunque seamos adultos, nos hagamos como niños. Cuando usted empieza a crecer espiritualmente, usted es como un niño. Amén. Un niño no tiene la capacidad ni agarra mucho la maldad como para hacer guerras, hacer revoluciones, como para herir a alguien, como para ofender a alguien. Un niño no tiene lo que usted y yo tenemos guardado en nuestro corazón todavía, de pleito, de contendiosos, de mirando, de murmurar. Un niño lo que se le enseña aprende y lo practica. Amén. Él lo que ve inmediatamente lo aprende y lo pone en práctica. Le enseñan a hacer monitos de chocolate y empieza a hacer monitos de chocolate. Y él cree
que él puede tener su propia empresa de monos de chocolate. Amén. Amén. Y a nosotros nos dicen, usted puede tener su propio negocio. ¿De veras, oiga? ¿Y usted cree? Amén. ¿Será? Lo dudamos. ¿Será? Amén. Entonces dice el Señor que es necesario, porque déjenme decirles, porque es necesario que nos hagamos nosotros como niños. Porque el reino de los cielos se refiere al tiempo en que el Señor Jesucristo y la esposa reinarán sobre la tierra en el milenio. Amén. Entonces quiere decir que el Señor dice que para nosotros hacernos como un niño tenemos que tener una estatura Amén. para poder llegar a ser la esposa y poder estar en el reino milenial de Jesucristo. Si nosotros no somos valientes como estos niños que llamó el Señor a temprana edad, a un muchacho de esa edad todavía se le llamaba niño. Amén. Sí. O muchacho. Joven, niño, O polluelo, joven muchacho. o polluelo. Amén. Amén. Viene de la palabra yelet. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios también que si nosotros, amén, así que Daniel y sus compañeros, Amén. cuando fueron llevados cautivos a la casa del rey para el servicio del rey, amén, dice que Daniel estuvo dispuesto a servir en el plan de Dios, Amén. donde lo pusiera. Un niño, si usted le dice, vas a vender dulces, él vende dulces. Amén. Ya no adulto, si le decimos, usted va a aspirar y usted va a lavar el baño, no lo queremos hacer. Amén. 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 Que lo haga la hermana, que Yo lo haga conozco la un niño que pastora. tampoco hace eso. Y dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacerlo. Amén. Amén. Así que nosotros, hermanos, tenemos que, Gloria a Dios. nosotros, por amor a Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos en la casa del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora vamos a la apariencia de Daniel. Aquí en la apariencia de Daniel hay algo muy tremendo, muy hermoso aquí. Dice que la apariencia de Daniel, Dios la reveló en la profecía de Daniel. Amén. Era un muchacho que no hubiese tacha alguna y de buen parecer. La palabra para tacha tiene un significado muy grande. Y dice que escogieron a estos muchachos sin tacha. Recuerden que el Cordero era escogido sin tacha. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra tacha significa herir. O sea, que no esté herido, que no esté echado a perder, que no esté pálido o descolorido. Amén. Que no tenga algo desigual, que no tenga algo lastimado, que no tenga una manchas, que no tenga defecto, que no tenga faltas y que no sea imperfecto y que no tenga cicatrices. Daniel no tenía todo esto. Amén. Daniel era un jovencito excelente. Debió haber sido esto, ¿verdad? Para que no tuviera nada de esto. Era un hombre, un jovencito escogido por Dios, reservado y apartado por Dios. ¿Sí sabes cuál es la palabra en hebreo para tacha, vieja, o no? No, hijos, porque no les voy a dar ahorita para poder terminar. Ok. Y dice la palabra de Dios, dice claramente,
Si ustedes buscan y van a estudiar, ustedes lo van a encontrar en su concordancia, lo que significa tacha. Pero es todo lo que les estoy diciendo. Dice que debió haber sido un joven, un niño excelente, escogido por Dios y apartado por Dios. Quiere decir que a este joven lo apartó Dios y dijo: nadie me lo toca, lo voy a cuidar y lo voy a reservar para mí. Amén. Gracias. Amén. Cuando nosotros nos hacemos, gracias hija, cuando nosotros nos hacemos como un niño, Amén. Amén, amén. el Señor tiene cuidado de Amén. nosotros. Amén, aleluya. Y Él procura que nuestro vestido de la esposa de lino fino, resplandeciente, Amén. no sea ensuciado. Amén. Aleluya. Él cuida de su vida y de mi vida Amén. para que sea un testimonio real que somos hijos de Dios. Amén. Él todo lo sucio, todo lo que traíamos arrastrando del mundo y de la carne y de todo eso, el Señor viene, Amén. nos limpia, nos lava. Amén. ¿Y sabe qué? Él le dice a Satanás, Gloria a Dios. como le dijo de Job: ¿no has visto a mi siervo Job, Amén. varón perfecto Amén. delante de Dios? Amén. Amén. Así el Señor, cuando nosotros aprendemos a ser como niños, Gloria a Dios. el Señor dice, Amén. quiere decir que cuando tenemos una estatura, el Señor es porque le ha puesto su sangre en nosotros y nos ha limpiado. Entonces dice: Gloria a ¿no Dios. ves a mi hija Amén. Adriana, mi hija Amén. Laura, mi hija Silvia, Amén. Amén. mujeres sin tacha, Amén. perfectas? Amén. Y luego dice: pero hizo aquello, hizo lo otro. Yo no veo nada. Amén. Yo no veo absolutamente nada. Ya está cubierto con mi sangre preciosa y yo no veo nada. No hay nada. Amén. Pero es cuando usted y yo aprendemos a ser como niños. Amén. 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 Yo no veo nada. Oye, ¿que no era Isabel Durán un borracho? ¿Que no era un alcohólico? Dice el Señor: yo no veo nada. No tiene mancha, no tiene tacha. Amén. Porque el Señor dice que las cosas viejas pasaron y Amén. las son hechas nuevas. Porque ahora estamos en la realeza. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Así que habla claramente. Amén. Amén. Hay algo poderoso. Y dice el Señor que la apariencia de Daniel era hermosa. Amén. Ya les leí. Ahora, quiero decirles: Cristo vino como cordero. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que Él vino sin tacha y sin mancha. Cordero sin Perfecto. mancha. Amén. 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 Como cordero sin tacha, sin mancha. Amén. Y si lo leen en Primera de Pedro 1:19, alguien que la tenga puede leerlo. En Pedro 1:19 ahí lo dice. Si el Señor nos dice que la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que crecer en la estatura y a la medida del varón perfecto, que es Jesucristo. Y si dice que en Él no había tacha, no había nada, no había defecto, así nosotros, el Señor nos va perdonando
y las tachas y los defectos se van borrando. Amén. Sino con la Bendito Dios. sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y Amén. sin contaminación. Amén. Daniel era de muy buen parecer. Amén. Esta expresión, cuando dice muy buen parecer, dice que el parecer no habla en un parecer físico, Amén. sino habla espiritualmente. Amén. Y dice que Daniel era de buen parecer. Quiere decir que tenía una expresión que se refiere a su condición espiritual. Él no era de expresión enojón, Amén. no era de mal espíritu, Amén. no era despechado, Amén. no era resentido, no reproducía resentimientos con los demás. Él era una persona pacífica, bondadoso, cumplido, amistoso, no era envidioso, tenía buena disposición para servir. Amén. En pocas palabras, era buen trabajador. ¿Cuántos de aquí tenemos algo, una buena disposición para el Señor, para trabajar? Amén. Para el Señor. Amén. Yo a veces puedo ser muy trabajadora para el mundo. Yo puedo hacer que yo vaya y si alguien me dice, me hace 1 kilo de tortillas de harina, sí, pues, pero voy con mi mente, ¿cuánto puedo recibir? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Me puede hacer esto? Sí. Y esté como esté el día, yo voy y lo Ya, hago. ¿cómo no? Pero cuando se habla, hermana, ¿puede orar por mí? A Ya, las 2 de la ¿cómo no? mañana. Ahí cambiamos. Se le totalmente. acabó el día, ¿cómo no? Amén. Aleluya. Allí inmediatamente, hermanos, hay tal necesidad en tal matrimonio, vamos a orar y ayunar por ellos. Ni el servicio, ni lo espléndido, ni lo trabajador. Se le acabó los Hermano, tal hermano está en el hospital bien enfermo. Vamos a ponernos a orar, hermanos. ¿Quién se apunta para ir a visitar? ¿Quién va a Ya, ¿cómo visitar? no? Ya, como que no. ¿Quién va a ir a La visitar? hermana está en el hospital, ¿quién va a verla? No, ya. Como que no. No, es que yo soy alérgico a los hospitales. Déjenme hermano. les digo, eso es parte del servicio en la casa del Señor. Amén. No es cierto. Aleluya. Si nosotros como líderes no contamos Gracias, Jesús. estas clases de personas con este espíritu de servicio, al hermano viene y se le está cayendo el techo, pues que se le caiga, pues ni modo. ¿Cómo que se le Yo no cae? puedo ir, yo no puedo detenerlo, ni oro, ni voy, ni le ayudo. Amén. Y esa se llama insensibilidad. Amén. Por eso a veces llegamos tan insensibles a la casa de Dios. Amén. No sentimos al Espíritu, no tenemos razones para sentirlo porque somos indiferentes Amén. al dolor ajeno. Amén. 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 Si al hermano que lo vemos cómo Seguido. está batallando, Amén. no nos compadecemos. Amén. Ahora usted cree que nos vayan a nosotros por A compadecer por alguien que Sí. ni conocemos. Amén. Gloria a Cristo. Amén. Vamos a terminar con esto, hijos, y vámonos con los logros de Daniel el profeta. Para terminar, me fui a muchos, me pasé, pero gloria a un Cristo vivo. Amén. Dice que los logros de Daniel, en el número 4, Amén. dice la palabra de Dios, el que está arriba, los logros de Daniel fueron, aún siendo Daniel un muchacho joven, dice que aún no teniendo él muchas de las veces la capacidad de estar en su propia tierra, de estar en su propia casa, su propio palacio. Daniel, siendo Daniel un muchacho jovencito, tenía una destreza en el manejo de sabiduría, de entendimiento y de ciencia notable, una capacidad para servir en la casa del rey.
dice que el rey quería gente exitosa que enseñara y que pudiera ser él enseñado más de lo que el rey era enseñado. Un rey, entre más sabe, su capacidad para dirigir, para seguir como rey y para que se notara sus logros como rey, sus victorias como rey, entre más sabía, era más todavía lo que a él se le hacía notorio al rey. ¡Aleluya! Entonces Daniel logró llevar esta capacidad que Dios la dio a la casa del rey. Déjeme decirlo, usted y yo tenemos una capacidad para llevarla al mundo para que conozcan a Jesucristo. Amén. La capacidad que usted y yo nos ha dado es esta capacidad para llevarla al mundo, para que el mundo sea convertido al Señor y sepa cómo se le adora, cómo se le sirve, cómo se le muestra al Señor el amor y el interés que tenemos por él. Daniel no dijo, no es mi casa, no es mi gente, yo no voy a servir. Los logros fue enseñar lo que Dios le había dado a él. Usted y yo esos logros tenemos que obtener. Enseñar lo que Dios nos está enseñando para dárselos a los demás que tienen la necesidad. Usted y yo tenemos una capacidad de parte de Dios, un logro de que el mundo sea convertido a los pies de Jesucristo, siempre sin descuidar su viña. Amén. Muchas de las veces hay personas que descuidan su viña. Amén. Pero ¿saben por qué la descuidan? Porque andan trabajando la de otros, pero no están en la voluntad de Dios, sino en sus propias fuerzas. ¿Cuántos queremos ir a componer la casa de fulano de Mangano, el matrimonio de fulano de Mangano? Y nosotros, el de nosotros, bien, gracias, todo desbaratado. Amén. 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 Entonces, ¿Lo mandó Dios o Dios está orando y ahí anda? Dios mandó a Daniel Amén. y nosotros debemos de ir cuando Dios nos mande. Amén. Estamos hablando que él hacía la voluntad de Dios. Amén. Cuando Dios le hablaba y le decía, esto haz, él lo hacía. Amén. Esto te muestro y esto dilo, eso lo hacía. Amén. Entonces nosotros, Dios nos está capacitando. Estamos en la realeza. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Nos está capacitando para ir y llevar. Amén. Y enseñar. Esto nos indica que Daniel no era ni lento ni perezoso. Daniel tiene una capacidad para trabajar en los ministerios de Dios, en el trabajo que Dios le daba, excelentemente. Amén. Amén. La gente exitosa tiene una gran disposición en trabajar para Dios. Y esta es una de las características de las personas que les interesa servir al Señor. Amén. De buena voluntad. Gloria a Dios. Hay personas que tenemos voluntad para beneficio propio. Gloria a Dios. Pero déjeme decirle, si usted lo hace por dinero, el dinero se le va a terminar. Amén. Pero si usted lo hace como para Dios, usted está haciendo tesoros en los cielos. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que en el principio Dios estableció. Amén. Que todo buen profeta de la casa de Dios ahí empezara. Amén. Pero que se esforzara y que fuera valiente. Estemos en la condición que estemos. ¿Cuál es su condición ahorita? ¿Está su condición manchada? ¿Está buscando lo propio? ¿O está buscando lo de Dios? Amén. A veces da una tristeza. Una tristeza. Cuando Daniel oraba 3 veces al día, Aleluya. él
Jesús sacaba comida de la casa del rey para ir a llevar a Jerusalén. Amén. Para mandarles allá. Amén. Él hacía lo que el Señor le decía que hacía. Amén. Que hiciera. Él mandaba sus más sinceras oraciones a Dios por aquella ciudad, Amén. por su país, por su gente, Amén. para que Dios lo levantara. Amén. Y las oraciones jamás regresan vacías. Todo Amén. tiene el porqué. Vamos a terminar con esto. Vamos a seguir la próxima semana. Sigue mucho todavía, pero estamos hablando del profeta de la palabra. El profeta de la palabra tiene una educación. Amén. El profeta de la palabra empieza sin corazones sucios hacia los demás. Amén. Sí. Amén. Era una persona que se abstenía de lo mundano para agradar a Dios. Aleluya. Ayunaba, oraba, preguntaba y consultaba a Dios. Amén. Una persona que no había en su corazón enojo. Ya, Señor, ¿cómo quieres que le dé profecía al hermano Juan de Dios? No le voy a dar. Mira, no me cae ni tan bien. El profeta de la palabra da la palabra de Dios en el tiempo que Dios quiere y en el ya que Dios quiere, en el tiempo y en el momento para enseñar a otros, Amén. ya sea de la forma para edificar, para corregir o para rearguir o para instruir, no importa, Amén. pero da la palabra y no busca lo propio. Amén. Cuando usted va y ora por alguien y alguien a usted le regala algo porque hizo muy bonita oración, se está vendiendo. No lo tome, y si lo toma, tráigalo al Señor. Amén. Ese no es suyo. Amén. También jamás llevó nada para allá. Él, sus oraciones eran para Dios, Amén. por su gente. Muchas de las veces de ahí empiezan a hacerse los malos profetas, Amén. que en su corazón hay avaricia, hay inmundicia. Pues quiero decirles nada más que Jesucristo nos ama y que el profeta de la palabra tiene un poder de parte de Dios para ministrar, para servir como Dios quiere que sirvamos. Vamos a trabajar esto después. Dios me los bendiga.